Hay signos que son muy claros a la hora de expresarse, que no tienen miedo a contar sus secretos, que en su cara se les nota absolutamente todo, pero también hay otros signos que son reservados al máximo, que prefieren mantener su boquita cerrada y no dejar que sus secretos vayan rondando por ahí. Leo no es un signo que no tenga nada que ocultar, sino que realmente le gusta ir compartiendo lo que le pasa por ahí. Confía muchísimo en sí mismo y en todo su poder, y por eso no tiene ningún problema en hablar de sí mismo. Leo no es un signo que tenga secretos muy oscuros relacionados con su pasado, y si los tiene no le da miedo contarlos, porque sabe que ya es agua pasada. No tiene secretos que contar porque está demasiado orgulloso de quién es y de sus acciones en el pasado. Leo no tiene miedo a abrirse porque quiere que sepas todo lo que él o ella sabe. Es un gusto estar con alguien tan claro y transparente como Leo. Sagitario es una persona relajada y directa. No le preocupa que la gente conozca su lado más oscuro o sus errores del pasado. No son de esas personas que están preocupadas por mantener escondidas las partes más oscuras de sí mismas. Lo que de verdad le preocupa es mantener su libertad y su independencia, y no intenta ocultar nada sobre sí mismo. Sagitario es de esas personas que no se andan con tonterías, no tiene miedo a hacer el ridículo y por eso es como un libro abierto. Su cara, su mirada, sus palabras lo dicen todo. Prefiere ser así antes que estar preocupándose por lo que dice y por lo que no dice la gente. A Aries lo único que le preocupa es disfrutar del momento y vivir como a él o a ella le apetezca en ese instante. En cuanto Aries siente una conexión cercana con alguien, no tiene ningún problema en hablar de su lado más personal o de sus secretos más guardados. No le preocupa que la gente vaya a contarlos por ahí. En realidad, no le preocupa avergonzarse de sus errores. Es más, probablemente hará todo lo posible para sacar el lado gracioso o despreocupado de ello. Aries es claro como el agua y además de no tener miedo a contar sus problemas, tampoco tiene miedo a ser sincero y a decir las cosas tal y como son. Aunque Cáncer tiene un lado un poco reservado, en realidad no tiene mucho miedo a abrirse a alguien. Cuando siente que existe confianza, Cáncer no tiene ningún problema en ser honesto con sus pensamientos, con sus sentimientos o con sus secretos. Es cierto que no es ese tipo de persona que te contará toda su vida de un día para otro, pero en cuanto existe un mínimo de confianza, es fácil convencerle para que hable sobre sí mismo y sobre su pasado. Cáncer tiene un gran corazón y no cree en la maldad de los demás. Siempre ve lo bueno de las personas y confía hasta que alguien le da una razón para no hacerlo. Cáncer es tímido, pero en el fondo es como un libro abierto. Si Piscis se lo propone, puede llegar a ser muy abierto sobre sí mismo, pero solo si ve que puede serlo y que puede confiar en la otra persona. Piscis es una persona bastante tímida y por lo general prefiere escuchar a los demás antes de ser la persona que hable y que cuente sus secretos. Si existe confianza, Piscis no tiene ningún problema en ser abierto y en contar todo lo que sucede en su vida, pero aún así prefiere dejar que sea la otra persona la que hable primero. Si siente que puede ayudar a alguien contando su experiencia, no dudará en sacar a la luz sus secretos y en ponerlos sobre la mesa. Piscis no es un signo que vaya por ahí contando sus secretos como si nada, pero no es difícil convencerle para ello. Por lo general a Géminis le gusta compartir lo que sabe y también le gusta hablar sobre sí mismo, pero tampoco quiere dejar al aire todos sus secretos. Le gusta crear un poquito de misterio. No quiere aburrir a los demás con exceso de información y tampoco quiere que los demás lo sepan todo de un día para otro. A Géminis le gusta disfrutar del proceso y le gusta crear intriga sobre su vida, pero sin embargo, Géminis se entusiasma demasiado y conversa con bastante rapidez, por lo que dependiendo de la persona y de la conexión que tenga con ella, es posible que no tenga ningún problema en hablar de su vida privada. Libra es conocido por ser un signo bastante sociable, a quien le encanta hablar y relacionarse con los demás, pero no hay que equivocarse, a Libra le gusta más conocer y hablar sobre los secretos de los demás que sobre los suyos. Es una persona con la mente tan abierta y empática que hace que los demás se sientan cómodos para hablar de sus secretos cuando están a su lado. Pero es cierto que a Libra le cuesta un poquito abrirse y hablar de sus secretos. Probablemente mantendrá sus secretos guardados bajo llave hasta que esté 100% seguro de que puede confiar en esa persona. Libra no quiere sentirse juzgado por alguien y mucho menos no quiere que alguien vaya contando sus secretos más oscuros por ahí. Capricornio no es un signo muy sociable que le guste ir por ahí hablando con cualquier desconocido. Tiende a mantenerse al margen y a no preguntar sobre las vidas personales de los demás para que esa pregunta no vaya de vuelta.
No le preocupa discutir sobre asuntos privados, pero no le gusta cuando alguien intenta invadir su espacio o intenta obtener información sobre su vida. Eso sí, si confía en los demás, Capricornio no tiene ningún miedo en ser honesto y en decir las cosas tal y como son. Sin embargo, no es de esas personas que ofrezcan voluntariamente esa información a los demás. Digamos que Capricornio no es un libro abierto, es más de dejar los demás estudien poco a poco ese libro. Es cierto que Tauro suele ser una persona en la que sientes que puedes confiar desde el primer momento, pero al contrario, Tauro no es alguien que confía en los demás, así como si nada. Prefiere conocer a esa persona y saber cómo es realmente, antes de revelar algo sobre sí mismo. Por eso, Tauro es uno de los signos que tiene a pocas personas en su círculo íntimo. Digamos que es de los que confía en personas que se pueden contar con los dedos de su mano. Una vez que ya ha pasado tiempo suficiente y que la confianza es real, Tauro es más receptivo y deja de tener tanto miedo a confesar sus secretos. Pero es bastante usual que Tauro se abstenga a hablar de su vida personal con los demás. Virgo es un signo bastante independiente, que siempre va a su rollo, por lo que no sorprende que guarde secretos y que no suele hablar de su vida privada. Le gusta proyectar una imagen de sí mismo como alguien perfecto, alguien que no tiene problemas. No le gusta hablar sobre sus errores del pasado o sobre sus miedos. Prefiere mantenerse al margen y hablar de otras cosas para que así nadie utilice esto en su contra. Se necesita muchísimo tiempo y muchísima confianza para obtener información sobre la vida de Virgo. Podrás confiar en él o ella y contarle todos sus secretos que siempre estarán a salvo, pero no por ello pienses que Virgo te confiará sus secretos. Como ya sabe todo el mundo, Acuario es un signo muy reservado. Es cierto que puede ser bastante hablador y que puede hablarte de sus gustos, de sus pasiones, de sus sueños, pero en realidad pocas veces te contarán sus secretos. Puedes incluso llegar a pensar que Acuario confía en ti y que podría llegar a contarte cualquier cosa, pero esto no es así. En cuanto te paras a pensar, te das cuenta de lo poco que sabes sobre su vida personal y de lo difícil que es llegar a conectar al máximo. Le cuesta muchísimo hablar sobre sus sentimientos y ese es el principal problema. Está claro que Acuario se lleva todos sus secretos hasta la tumba. El signo más misterioso y reservado del zodiaco es Escorpio. Escorpio es un signo que es capaz de conectar estupendamente con los demás, pero nunca compartirá sus secretos con alguien. Le cuesta mucho trabajo confiar en alguien más e incluso le cuesta trabajo confiar en sí mismo. Además, a Escorpio le encanta mantener ese misterio, hacer que todo sea mucho más oscuro e impredecible.